Hola, bienvenido Rubén Treviño nuevamente y estamos aquí para compartir contigo la parte número 2 de la estrategia Tu propio banco, del sistema Tu propio banco. Y bueno, antes de comenzar, quiero hacerte un pequeño hincapié en que tú sepas claramente que este es un sistema como cualquier otro sistema. Es decir, si hablamos de sistemas, hablamos por ejemplo de un coche y si a este coche tú le quitas el motor y tratas de encenderlo, pues obviamente no va a funcionar, dado que le hace falta pues un conjunto de procesos que es el motor, ¿no? Si le quitas el acumulador o la batería y lo tratas de encender, pues tampoco funcionaría, le quitaste otro proceso, otra actividad inherente al sistema que es el coche como tal. Entonces, este sistema, la estrategia de tu propio banco funciona de la misma manera. Es todo un conjunto de procesos y de actividades que se tienen que dar, digamos, así en conjunto, en sinergia, para que pueda funcionar de manera correcta. Es como lo que haces normalmente en el día a día, ¿no? Cuando te levantas y, digamos, de lunes a viernes vas a trabajar, pues tienes una rutina de aseo personal, ¿no? Te bañas, te lavas los dientes, vas al closet, escoges tu pantalón, tu camisa, tus calcetines, tus zapatos, tu saco, todo esto. Y de la misma forma es que hacemos la estrategia de tu propio banco. Ahora, esta es la parte número 2, cómo puedes implementarla en tus propias finanzas personales. Y en este sentido, quiero decirte que tú juegas el rol de las 4 fórmulas que vimos en el video anterior, en el video número 1. Tú eres el cliente depositante, tú eres tu propio banco, tú eres tu sistema bancario como el rol número 2, tú eres el cliente que pide un crédito hacia el banco, hacia tu propio banco, y tú eres el dueño y el accionista de tu propio banco, quien recibe las utilidades y los rendimientos de ese dinero que está en tu propio banco. Así que, ¿de dónde sacamos dinero para fondear tu banco? O sea, en este momento tu banco está vacío, tu banco no tiene dinero, ¿y de dónde sacamos ese dinero? Bueno, puedes, por un lado, hacer aportaciones, las aportaciones que haces a tu Afore, que es el plan de jubilación en México, o las aportaciones que haces al plan 401k, que es el plan de jubilación de Estados Unidos, o el IRA, o el Roth IRA, pues puedes desviar esas aportaciones hacia tu propio banco. Dinero extra de ahorros, por decir, este mes no tuviste algunos gastos que normalmente contemplas y ese dinero puedes desviarlo hacia fundar tu propio banco. O gastos innecesarios, ¿no? Algunos lujos que nos damos en algunas ocasiones y que puedes, digamos, sacrificar un poco para desviarlos hacia tu propio banco. Ahora, perdón, ahora, ¿qué sucede con tu propio banco, con tu sistema bancario, como normalmente sucede con cualquier banco? Pues cuando tú tienes dinero en el banco, este banco te da un rendimiento que es una tasa de interés. Y en tu sistema bancario funciona de la misma manera. Tu propio banco, en la estrategia que nosotros usamos, te genera un rendimiento, una tasa de interés. En Estados Unidos, específicamente, de donde viene esta estrategia, donde yo me la estoy copiando y la estoy implementando, pues tiene algunas conveniencias de impuestos. Cuando tú tienes tu dinero y este empieza a crecer, ese dinero es libre de impuestos, y cuando tú retiras tu dinero de tu propio banco también es libre de impuestos. Estas son algunas de las ventajas que suceden en Estados Unidos con la estrategia. En México no funciona de la misma manera porque la herramienta, el vehículo que usamos para que sea tu propio banco tiene diferentes leyes y connotaciones en México. En otros países que me han contactado como Colombia, España, Perú, Venezuela, bueno, no sé realmente cómo funcione, pero podríamos colaborar para hacer una investigación en cómo está funcionando, ¿no? Entonces, la característica de los impuestos es muy importante porque son libres de impuestos. Ahora, otra de las ventajas que tienes al usar esta estrategia es que tu dinero es 100% líquido, es 100% disponible en cualquier momento que tú lo desees. Tú puedes disponer de tu dinero en cualquier momento que tú lo desees. Vamos a pasar al rol número 3, cuando tú como cliente necesitas sacar ese dinero. Cuando tú necesitas retirar la cantidad que sea toda la cantidad que tienes en tu banco o parte de la cantidad que tienes en tu banco, pues lo tienes que hacer en forma de préstamo.
como en forma de crédito, solicitas, digamos, un crédito que se le llama préstamo, más bien hacia tu propio banco, y lo puedes usar para cualquier cosa que quieras, comprar un coche, puedes pagar las vacaciones, puedes incluso pagar la mensualidad de tu casa, o puedes incluso pagar colegiaturas, y cualquier otra cosa que se te ocurra, remodelar tu casa, hacer un sótano, hacer un área social en tu casa, no sé, comprarte 2 o 3 coches, comprar algún sistema de sonido digital, de televisión digital, lo último en tecnología, cualquier cosa que se te venga a la mente puedes hacer con ese dinero que estás solicitando de tu propio banco. ¿Qué sucede? Vamos a ver un ejemplo y digamos que tú estás fondeando, estás invirtiendo en tu sistema bancario algo así como $100,000, o puedes ponerlo 100,000 pesos, o 100 mil pesos mexicanos, o 100,000 pesos colombianos, o 100,000 euros para España, o la moneda que tú tengas, ¿no? Hablemos de $100,000 para hacerlo a nivel general, y cuando tú necesites retirar dinero, digamos, tú necesitas $25,000 para comprarte un coche pues bastante bueno, necesitas, digamos, $2,500 para pues, ir de vacaciones, para pagar el viaje de vacaciones, o $1,000 para pagar, por ejemplo, la colegiatura de tus hijos, ¿no? Cuando tú eh, pides un crédito a un banco tradicional, lo que sucede es que, bueno, pues te empiezan a cargar intereses, y tú haces el pago de ese crédito, de ese dinero que pediste. En este caso estamos hablando de 27,500, de $28,500, y nunca más los vuelves a ver. Los usaste y lo pagaste al banco y listo, San se acabó. ¿Qué sucede si tú tienes en tu banco tradicional, digamos, $100,000 ahorrados de tu dinero, de tu sueldo, de tu salario, de tu negocio? Bueno, si tú tienes $100,000 ahorrados y sacas 28,500, pues te quedarían $72,500, ¿no? Disponible. Simplemente le bajas a tu cochinito, le bajas a tu cuenta de ahorros ese dinero y listo, vuelves a empezar a ahorrar cuando el tiempo te lo permita, cuando tú lo decidas. Pero en tu estrategia, tu propio banco, en tu sistema bancario propio, lo que nosotros estamos promoviendo y enseñando, cuando tú pides ese préstamo, no te lo descuentan del balance que tienes. Digamos, esos $28,500 te los presta tu banco como una forma de crédito, sin descontártelos del balance principal de los $100,000. Tú obtienes $28,500, pero tus 100,000 que tienes ahí invertidos, fondeados, guardados, siguen creciendo y siguen generando rendimientos e intereses. Esa es una ventaja y una característica de esta estrategia, que tu balance, tu dinero principal que tienes, no disminuye, no te lo descuentan cuando tú solicitas préstamos. Pero como solicitaste un préstamo sobre $28,500, tú vas a tener que regresar ese dinero a tu banco, y lo vas a regresar de una manera muy conveniente. Nosotros lo que decimos es que puedes escoger cómo regresarlo. Primero, en el tiempo, en los plazos que tú creas conveniente. No hay ningún documento que tengas que firmar para pedir ese dinero. O sea, no es como solicitar un crédito a un banco, que tienes que meter todos tus documentos y van a revisar tu historial crediticio, si no debes dinero en tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. No, en tu propio banco, en tu propio sistema, no necesitas nada más que hacer una pequeña llamada telefónica y solicitar tu dinero. Y te lo dan en 24, 48 horas, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando para tus necesidades. Así que cuando solicitas un préstamo es inmediato, sin ningún requisito burocrático de papeleo ni nada de eso, pero sí hay unas ciertas acciones que cuando regreses ese préstamo tienen que suceder. Primero, el plazo tú lo eliges, tú podrás decir, bueno, voy a pagar $500 al mes, $300 al mes, $100 al mes, lo voy a pagar en un año, en 2 años, en 5 años. Tú decides cómo quieres regresar ese dinero hacia tu propio banco, como digamos, por una parte, y por otra parte vas a tener que pagar un interés, que también tienes dos opciones. Tú puedes decidir qué tasa de interés pagar sobre tu dinero, o hay una opción en la que la empresa con la que contratamos esta estrategia, la herramienta que usamos, te dice, bueno, hoy me vas a pagar un 4, un 5, un 6%, que son tasas mínimas a las tasas del mercado, son tasas inferiores a las tasas del mercado.
nosotros recomendamos que lo regreses pagando un 10%. ¿Por qué? Es muy sencillo, te lo voy a explicar a continuación. Cuando tú regresas tu dinero, los $28,500 que pediste de préstamo, se van hacia el balance principal, es decir, cuando tú regreses la totalidad de los $28,500, se van a sumar a los 100,000 que ya tenías invertidos. Vamos a decir que te tardes un año en recuperar, en devolver ese préstamo hacia tu propio sistema bancario. En el lapso de un año, tus $100,000 ya habrán acumulado, digamos, 105,000 en intereses y rendimientos. A esos 105,000 le suman los 28,500 que regresaste, es decir, ya tendrías $132,500, más el 10% de los 28,500. Eso es lo interesante de la estrategia. ¿Y por qué decimos que un 10%? Bueno, quiero que veas este ejemplo que he colocado aquí, que sucedió con Coca-Cola en 1993. En Coca-Cola Norteamérica, en Estados Unidos, en 1903, ellos tomaron una decisión financiera muy importante que se llama valor económico añadido. Ellos antes de esa fecha, si querían abrir una planta embotelladora, simplemente sacaban dinero y decían, bueno, ahí van $10 millones para que abras la planta embotelladora o el centro de distribución. En 1993 cambian y le dicen, por ejemplo, al gerente de proyectos, bueno, ahí va $10 millones para que abras la planta embotelladora, pero ese dinero, cuando la abras y empieces a correr el negocio de la embotelladora, me lo vas a regresar y me lo vas a regresar con X porcentaje de interés. Entonces, en esa fecha en específico, en 1993, cuando tomaron esa decisión financiera, las acciones de Coca-Cola subieron como nunca antes en la historia habían subido. Es decir, las acciones de Coca-Cola fueron más fuertes, valían más dinero por esa simple decisión financiera. Entonces, si tú optas por pagar el 1% de interés sobre el préstamo que hiciste, o el 2%, está bien, pero si optas por el 10%, como lo recomendamos, es mucho mejor, porque estás invirtiendo tu dinero en tu propio banco y a la vez te está generando pues mucho más rendimiento. ¿Qué es lo que llega a suceder en el lapso del tiempo? Cuando corre el tiempo a lo largo de los años, esos $100,000, esos $128,500, más los rendimientos que generan, más el interés que tú pagaste del 10%, pues empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y en un determinado momento se empieza a generar lo que nosotros llamamos el interés compuesto, que es muy muy atractivo y llega a cientos de miles de dólares. Esta misma estrategia fue la que usó Walt Disney para fundar el imperio que hoy es Disneylandia. Esta misma estrategia es la que usó JCPenney para hacer el negocio que hoy en día son las tiendas departamentales en Estados Unidos. Así que no es algo sencillo de comprender, no es algo sencillo de entender, pero es algo muy muy poderoso que muy pocas personas saben. Y hay algunas personas que están, digamos, como un tanto quisquillosas o un tanto incrédulas de que pueda funcionar. Realmente yo he podido validar que funciona. Hay muchos agentes, asesores de esta estrategia certificados en Estados Unidos, con los cuales yo estoy tomando algunos seminarios y capacitaciones y de los cuales me he estado documentando para emplear yo mismo mi estrategia en México, ¿no? Vamos a avanzar a la parte número 3 en unos minutos, que es cómo puedes empezar con la estrategia, qué herramienta es la que utilizamos específicamente, cuáles son las diferencias de esa herramienta que te permite ser tu propio banco a diferencia de los bancos tradicionales. Me da mucho gusto saludarte, soy Rubén Treviño de Planeación Vital y nos vemos en la parte número 3.